jurista Arturo Fermanduá son solo algunos de los que llegarán este miércoles al Tribunal Constitucional para defender o criticar la glosa presupuestaria que crea la gratuidad en la educación superior. 10 minutos tendrá cada una de las 19 organizaciones para exponer sus argumentos. El Partido Socialista y el Consejo de Rectores son dos de las que buscarán que el TC no acoja el requerimiento de la oposición. No entendemos de qué manera las glosas que se han aprobado en la ley de presupuesto podrían significar una contravención a la Carta Fundamental. La ley de presupuesto ha cumplido con todas las exigencias de la Constitución y por lo tanto, por la vía formal no puede ser declarada inconstitucional. Una universidad no está determinada solo por cuántos años de acreditación tiene. Una oferta pública con proyectos educativos diversos y plurales, y esa condición desde luego no está en todas las universidades que hoy día existen en el país. Entonces, lo que hace la política pública es precisamente promover este tipo de instituciones. En el banquillo de enfrente estarán quienes no comparten que la gratuidad se haya tramitado mediante la ley de presupuesto y además la consideran discriminatoria porque establecería diferencias arbitrarias entre estudiantes igualmente vulnerables. Universidades privadas y la Fundación Jaime Guzmán son parte de las organizaciones que expondrán a favor del requerimiento presentado por 31 diputados de Chile Vamos. ¿Por qué a instituciones como el Consejo de Rectores no se les exige ningún requisito y a otras instituciones se le exige ciertos requisitos adicionales que no son cumplidos por la Universidad del CUCH? Se establece una regulación de aranceles por medio de una glosa. Eso es distinto al establecimiento de las becas. ¿Y cómo ven en la Confeche esta discusión que definirá parte del lema del movimiento estudiantil? ¿Por qué decidieron mantenerse al margen? No estamos ni con la postura de la derecha, que es estar presentando estos recursos cuando no gana en la discusión parlamentaria, ir al Tribunal Constitucional, ni tampoco hemos estado de acuerdo con cómo se ha presentado toda la reforma durante este proceso. Es decir, nunca estuvimos de acuerdo con que se presentara a través de una glosa presupuestaria y no se ha dado la discusión de fondo que tiene que ver con discutir qué educación necesitamos, qué educación requiere Chile. 24 horas después, el gobierno realizará su defensa y la oposición defenderá su postura. El fallo se espera para el 23 de diciembre. Daniela Esparza, CNN Chile. Bueno, vamos a retomar el tema de la muerte del empresario estadounidense Douglas Tompkins. Se lo adelantábamos, murió este martes tras sufrir un accidente en el lago General Carrera. Vamos a establecer contacto con el periodista Javier Verdejo para conocer más detalles. Javier, muy buenas noches, gusto saludarte. Buenas noches, el gusto es mío poder saludarnos y contactarnos con todo Chile a través de CNN para contarle más detalles sobre el lamentable deceso del empresario Douglas Tompkins ocurrido a las 18 horas. Como les comentábamos y como hemos estado informando durante todo el día, desde Radio Santa María y también a través de distintos medios a nivel nacional, este accidente se produce cerca de las 10:30 de la mañana. Es el hotel el que finalmente se termina contactando con la Capitanía de Puerto del Lago General Carrera para iniciar el proceso de rescate. ¿Cuáles fueron las principales dificultades? Una, el viento imperante en el lago General Carrera, lo que dificultaba justamente la búsqueda. Y el segundo punto era que no se tenía la ubicación exacta de dónde se encontraba este grupo de 6 kayakistas. Lo que sí se sabía es que el kayak doble donde transitaba el empresario Douglas Tompkins se había volcado. Se estima que estuvo cerca de 1 hora en las gélidas aguas del lago General Carrera, y que esto habría producido, por supuesto, la hipotermia. Un helicóptero es que finalmente lo traslada, llegando cerca de las 13:30 horas junto a otros 2 tripulantes de los kayaks al Hospital Regional de Coyhaique, ingresando a urgencias del recinto. Se trata de elevar su temperatura. Recordemos que ingresó con una temperatura cercana solo a los 19 grados de temperatura corporal. Se hacen las maniobras tanto en urgencia como posteriormente en la UCI para intentar elevar la temperatura del empresario, que ya hacía prever un pronóstico bastante complejo, como informó en su minuto el doctor Carlos Salazar, jefe de urgencias del Hospital Regional de Coyhaique. Tuvimos la posibilidad, eso sí, de hablar con el gobernador marítimo de Aysén, que comentó más detalles sobre este lamentable accidente. Pasamos a escuchar sus declaraciones. No estaba en conocimiento de la autoridad marítima y los organismos de emergencia que existen en la zona. Y bueno, conforme a la información entregada por sus contactos en tierra, se activaron todos los procedimientos de emergencia y desplegaron los medios con que cuenta la Armada y algunos otros organismos en la zona, desarrollándose inicialmente una operación de búsqueda y rescate para poder ubicar al grupo kayakista en este lago que tiene casi 980 kilómetros cuadrados de extensión,
se efectuaron los estudios y los análisis, y también se recibieron informaciones que nos permitieron poder llegar hasta el punto donde efectivamente se está desarrollando la emergencia. Este punto se encuentra a 50 kilómetros aproximadamente de Chile Chico y tuvo la participación de un helicóptero civil que había sido coordinado por los contactos del señor Tompkins, que pudo avistar a este grupo de personas, y posteriormente complementado con una unidad de la Armada y con otra aeronave que permitieron finalmente efectuar una evacuación marítima hacia Chile Chico de 3 de las 6 personas involucradas, y a través de este helicóptero de 3 personas hacia el hospital de Coyhaique. Recordemos que el empresario tiene una edad de 72 años, lo que complicó aún más la situación debido a las bajas temperaturas del lago General Carrera. Las otras 2 personas que llegaron con él al Hospital Regional de Coyhaique fueron cerca de las 18 horas dadas de alta. Sin embargo, la situación del empresario seguía siendo bastante compleja. Se intentaron hacer las maniobras para mantenerlo con vida. Fue imposible, la verdad. Lo que nos comentaban los amigos, que la temperatura solo alcanzó a estar y bordear los 24 grados y nunca alcanzó a tener una temperatura lo suficientemente buena para poder aumentar su pronóstico de vida. Cerca de las 19 horas, su esposa, Cris, llegó hasta el Hospital Regional de Coyhaique, y fue ahí cuando finalmente se terminó confirmando que el deceso se había producido a las 18 horas. Este accidente, por supuesto, está siendo investigado por la Fiscalía de Aysén. Hablamos con el fiscal Pedro Salgado, fiscal jefe regional de Aysén, que nos entregó más detalles sobre las diligencias que se tendrán que desarrollar de ahora en adelante para determinar también las causas del deceso del empresario. Aproximadamente a las 18 horas se constató su fallecimiento. En virtud de aquello, se ha dispuesto por parte de la Fiscalía Local de Chile Chico una investigación para esclarecer los hechos, y en su oportunidad se adoptarán las decisiones que el derecho corresponda. Algunas informaciones indican que había mal tiempo en el lugar, que había oleaje intenso de hasta 3 metros de alto. ¿Usted podría confirmar que esa es la causa del accidente? Bueno, son hechos que son materia de investigación. Lo que es evidente que la región en general tiene una condición climática variante, sobre todo en esta época del año, y producto de aquello que efectivamente en el sector del lago General Carrera, que como sabemos las condiciones de magnitud del mismo, se produce una serie de inclemencias climáticas que muchas veces importan obviamente oleaje, viento, que dificulta obviamente el trayecto. En esas circunstancias evidentemente se producen este tipo de circunstancias. El fiscal Pedro Salgado, fiscal jefe regional de Aysén, ha determinado que la Gobernación Marítima haga justamente la investigación respecto a este accidente. Lo que se maneja hasta el momento, se habría levantado un viento en el centro del lago, lo que habría provocado también el aumento del oleaje, que habría terminado volcando el kayak doble donde se transportaba tanto Douglas Tompkins con otra persona. Ambos cayeron al agua. Lamentablemente el empresario termina falleciendo. Los otros lesionados, 3 de ellos se encontraban en condiciones de lesiones leves, simplemente con un poco de hipotermia. Fueron trasladados al hospital de Chile Chico y posteriormente vía aérea también hasta Coyhaique, pero se encontraban bien. Y las 2 personas que llegaron hasta el hospital regional de Coyhaique junto al empresario Douglas Tompkins, como les decíamos al principio de este despacho, fueron dados de alta tras pocas horas de evaluar su condición. Lamentablemente se produce el deceso del empresario de 72 años, Douglas Tompkins, y por supuesto ahora se queda a realizar las investigaciones respecto a por qué nos había informado, por ejemplo, de esta intervención en el lago General Carrera, y también las causas del accidente, investigación que encabeza la Fiscalía Local de Aysén. En cualquier minuto, por supuesto, estaremos ampliando las informaciones. Lo que queda por el momento, sabemos que el cuerpo de Douglas Tompkins permanecía en el Hospital Regional de Coyhaique, iba a ser trasladado al servicio médico legal para la autopsia de rigor y posteriormente el día de mañana ya entregado a sus familiares para que inicien los procesos para realizar el velorio y el funeral del empresario. Situación que, según se nos ha comentado, sería de carácter privado, y se están tanto amigos como familia determinando dónde se realizaría. Aún no hay información respecto a eso, pero apenas tengamos más novedades, por supuesto, estaremos informando desde Santa María TV para CNN Chile. Javier, muchísimas gracias por el completo informe de lo que ha ocurrido esta jornada desde que incluso, ¿cierto?, comienza este accidente. Así que agradecemos, por supuesto, a Javier Verdejo. Nosotros queremos seguir recabando información respecto a la muerte de Douglas Tompkins. Para eso establecemos contacto con el director ejecutivo de Parque Pumalín, Hernán Mladinich. Un gusto saludarte, Hernán. Buenas noches. Buenas noches. Bueno,
Bueno, queremos conocer en primer lugar cuál es tu reacción ante el conocimiento de la muerte ya de Douglas Tompkins. Bueno, mira, yo me encontraba en viaje a Balmaceda, tenía que emprender un viaje hacia Cochrane, donde me reunía mañana con el alcalde de Cochrane y el Consejo Municipal para presentar el Parque Patagonia, el proyecto del Parque Patagonia que estamos desarrollando en la ex estancia de Chacabuco. Cuando la bajada del avión empiezan a llegar estos mensajes de que había ocurrido este accidente, que era grave. Bueno, cambié mis planes, obviamente, y nos encaminamos hacia el hospital de Coyhaique, y ahí nos dimos cuenta que la situación era bien grave, había llegado con una hipotermia extrema, 18 grados, imagínate, tenía que llegar a recuperarse para llegar a los 35 grados. Bueno, pasaron un par de horas, no superaba los 24 grados, y quedó ahí, y por lo tanto ya las situaciones de reanimación se hacían ya insostenibles, y hasta que a las 6, bueno, se declaró su deceso. Y obviamente estamos todos muy impactados, muy consternados, con una pena tremenda, y queremos ver la manera como vamos a honrar su memoria siguiendo adelante con los sueños que él tenía. Hernán, quisiera precisamente, agradecemos también que hayas compartido datos de lo que ocurrió esta jornada, pero quisiera también a través de esta comunicación contigo preguntarte precisamente por los sueños, que como tú dices, de Douglas Tompkins, que llega a nuestro país en la década de los 90, empieza la compra de tierras, muchas veces algo incomprendido en ese momento, tiene muchas dificultades también y desencuentros con la clase política, precisamente porque no lograban entender el espíritu del objetivo de Douglas Tompkins. ¿Cuál es el sueño que queda pendiente antes de su partida? Bueno, el gran proyecto de Douglas Tompkins era recuperar tierras, a veces muy degradadas, para su restauración, su conservación y finalmente su concreción como parques nacionales, tanto así que cerca de 150.000 hectáreas de terrenos de nuestras fundaciones han terminado en lo que son los parques nacionales Corcovado, en el gobierno del presidente Lagos, y el Parque Yendegaya en el gobierno del presidente Piñera. Y queríamos seguir con ese proceso. Hay una propuesta que está hoy día a disposición del gobierno, que se está evaluando, para poder crear nuevos parques nacionales desde Puerto Montt, desde la provincia de Palena hasta Magallanes, a partir de nuestras donaciones y la incorporación de otras tierras fiscales para crear ya un conjunto de parques nacionales, sin duda la donación del Parque Pumalín, la donación del Parque Patagonia, para crear estos nuevos parques nacionales para que ingresen al sistema de áreas protegidas del Estado. El Parque Pumalín quedó a la espera de ser donado, ¿cierto? El Parque Pumalín es hoy día un santuario de la naturaleza, es que se creó en la época del presidente Lagos, en el 2005, y está dentro del paquete de propuestas de parques nacionales para ser donados al Estado y ampliado también con algunas otras propiedades fiscales aledañas. Por lo tanto, hoy es Santuario de la Naturaleza a la espera de que pueda ser Parque Nacional. Así es. Ese junto con otros parques. Estamos pensando en la gran ruta de los parques de la Patagonia, desde Puerto Montt, partiendo con el Parque Nacional Alesa Andino, hasta el Parque Nacional Cabo de Hornos, en el mismo, ¿no es cierto?, extremo sur austral. Hernán, ¿cuál era el objetivo de Douglas Tompkins, un hombre que fue el creador de marcas tan reconocidas como The North Face, Sprite, amasó una fortuna bastante importante, pero finalmente en la segunda parte de su vida se dedica a devolverle la mano al planeta? Por lo tanto, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál era el móvil que tenía Douglas Tompkins en este camino que recorrió también en nuestro país, que, insisto, en algún momento fue bastante incomprendido? Bueno, él forma parte de esa extraña raza de filántropos ambientales. Ya la filantropía es una tradición muy reconocida en el mundo anglosajón, muchas veces desconocida en Chile y muchas veces llamada a la sospecha, etcétera, pero siempre encontró en algún momento de su vida dedicada a los negocios que tenía que recuperar un cierto sentido
que estaba ofreciendo productos y servicios que no les servían a nadie, y que él tenía lo que muchas veces, en palabras que tú utilizaste, tenía que pagar la deuda con el planeta. Y él creía que esta manera de ir recuperando estos territorios que tenían estas grandes potenciales de conservación, restaurarlos de muchas veces años y años de quemas o explotación muy irracional y salvaje, de recuperarlos y poder reconstruir, ¿no es cierto?, recuperar esa naturaleza, y qué mejor, digamos, que como parques nacionales, un bien público, nacional, para que todos los chilenos y chilenas puedan acceder. Hernán, ya para finalizar, esa maravilla. Sí, Hernán, ya para finalizar, me queda muy poco tiempo. Te voy a plantear 2 preguntas de inmediato. La primera de ellas es cómo crees tú que debiera ser recordado en nuestro país Douglas Tompkins, y la siguiente es cómo van a seguir adelante con la tarea que él estaba llevando, precisamente en la preservación de terrenos que son muy importantes. Bueno, como un hombre sencillo, pero visionario, con grandes ideas, extraordinario en ese sentido, desprendido, que ha sabido, digamos, de regalarle a Chile una cantidad de patrimonio, devolverle la mano al país, entregando estos vastos patrimonios naturales que esperamos las actuales y futuras generaciones lo puedan disfrutar para siempre. Hernán, muchísimas gracias por compartir esta comunicación con CNN Chile. Sabemos que en la Fundación tienen todavía tarea pendiente, ¿no? Sí, esperamos, creemos que la mejor manera de honrar su memoria y su vida es, ¿no es cierto?, siguiendo y avanzando con su legado y lograr conquistar esas metas que él se propuso y que quedaron algunas de ellas inconclusas y que queremos contribuir a terminar. Gracias por esta comunicación con CNN Chile. Gracias a usted. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a otra de las noticias del día. 5 años de incertidumbre podrían llegar a su fin. Viviana Heger desapareció en junio del 2010, 2 meses después. Fue encontrada muerta en su hogar, sin responsables y sin pistas. El caso no tuvo avances hasta este martes. Jaime Anguita, marido de la contadora, reconoció su participación en el homicidio. Juan Esteban Rangel nos cuenta el vuelco y parte de la historia del caso. El 29 de junio de 2010, Viviana Heger desapareció. La incertidumbre permaneció hasta el 11 de agosto de ese año, cuando el cuerpo de la contadora de 42 años fue hallado en el entretecho de su casa en Puerto Varas. Fue uno de los casos más bullados del último tiempo. La investigación permaneció sin respuestas y sin responsables por más de 5 años, hasta que su esposo Jaime Anguita, quien en reiteradas oportunidades descartó su participación, reconoció responsabilidad en el homicidio. En términos generales reconoce su autoría en la participación de los hechos, señalando además que este habría actuado por el pago de un dinero ofrecido por el imputado Jaime Anguita Medel. José Pérez Mancilla, el presunto autor material, se entregó y delató el pago del ingeniero por matar a su esposa. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones los detuvo este martes. Él era un trabajador de la constructora, había estado haciendo trabajos además en su casa, conocía el entorno cercano, conocía a la familia. Las primeras versiones hablaron de un suicidio. En el círculo de la familia las dudas ante esta hipótesis siempre estuvieron. Se logró determinar una dinámica de suceso donde fueron entrevistadas distintas personas, lo que nos permitió el día de ayer poder tener las entrevistas que nos dieron cuenta de cómo habían ocurrido los hechos. Con la PDI en busca de la contadora, Jaime Anguita llegó a ofrecer hasta 5 millones de pesos para que le entregara pistas sobre el paradero de su esposa. Se ha tratado de apuntarme, de acusarme, ha sido solamente en base a conjeturas o suposiciones, hechos tergiversados, digamos. En 2010 se descartó la existencia de trauma y se reportó una posible intoxicación por producto herbicida. 2 años después, el cuerpo de Viviana Heger fue exhumado y su causa de muerte fue calificada como indeterminada, al menos hasta hoy. Y que esta dinámica era absolutamente atingente con lo que nosotros habíamos observado en el análisis del sitio de suceso.
Este año el trabajo del perito Vivian Bustos y el fiscal Naín Lamas concluyó que, a pesar de desconocer la causa del deceso, sí hubo participación de terceros. Anguita y Pérez enfrentarán por primera vez a la justicia este viernes, cuando a las 11:30 horas sean formalizados en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas. Juan Esteban Rangel, CNN Chile. Hacemos una pausa aquí en CNN Prime. Estamos ya de regreso, espérenos. Investigar y crear conocimiento es más universidad. Profesores comprometidos con sus alumnos es más universidad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Postula en uautónoma.cl. Las cosas importantes de la vida empiezan con un quiero. Quiero estar sobre las nubes. Quiero disfrutar el silencio. Quiero proyectarme. Quiero crecer. Quiero imaginar sin límites. Quiero ir más allá. Quiero invitarte. En Grupo Security no creemos en la suerte. Creemos en el esfuerzo. Creemos en ti. Que tú quiero termina con un puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Break Inmobiliario. En el nuevo Polo Desarrollo de Santiago, emerge Edificio Link. Conviértete en inversionista hoy. Inmejorable ubicación, a escasas cuadras de la Alameda, de la línea 1 del metro y de la autopista central. Gran equipamiento como piscina panorámica, quinchos, sala de uso múltiple, gimnasio y lavandería. Departamentos de gran calidad en sus terminaciones, cocinas full equipadas con cubierta de granito. Porque un departamento siempre será una inversión segura. Invierte en Edificio Link. Break Inmobiliario. Tomás Mochati en CNN Chile. Todos los martes a las 22 horas. Haremos todas las preguntas que usted quiere hacer. El mismo Mochati de Radio Bio Vivo, con las preguntas que hay que hacer. A todos los invitados, a todos los que quieran venir. Subaru All New Outback, más inteligente y más todoterreno que nunca. Confía, es un Subaru. Desde lo más sofisticado a lo más simple, puede ser gourmet. En nuestro programa les mostraremos cómo lograr eso con preparaciones gourmet y recetas simples. Y traspasarles a ustedes mi experiencia en cocina y el verdadero amor por el sabor. Regular, nos pagan por trabajar y no por trabajos que no hacemos. No pedimos ni el raspado de la olla. Nosotros no nos achicamos frente al poder económico, ya que es la información la que nos manda. Chile está cambiando. Las regiones despertaron. Exigen presencia, protagonismo y voz. Por eso hace más de 2 años nos dedicamos 100% al contenido regional, en 2 emisiones a la semana. Ya sabes, somos Panorama 15, la voz de las regiones.
Estamos de regreso aquí en CNN Prime para contarles que el diputado de la UDI, Celso Morales, sufrió un infarto este martes. El parlamentario, representante del distrito 36 de la región del Maule, se encontraba en la ciudad de Molina cuando se produjo el accidente vascular. Morales fue sometido a una angioplastía en el hospital de Curicó, luego trasladado al hospital de Talca, donde se encuentra internado en la UCI y fuera de riesgo vital. Que hay que hacerlo así. De otra manera, creo que estaríamos dándole espalda a un problema. Bueno, y alrededor de 800.000 personas llegaron este martes hasta el santuario de Lo Vázquez, a la tradicional fiesta de la Inmaculada Concepción, en una jornada que estuvo marcada por los desvíos de rutas, el calor y tacos. Según Carabineros, aproximadamente 8.000 personas lograron el desafío de llegar hasta el santuario en bicicleta, cifra muy superior a años anteriores. La ruta 68 se va a mantener cortada hasta las 23 horas. Detalles de esta noticia en el informe que preparó Catherine Flores. No importó el calor, los desvíos en ruta y tampoco los tacos. Los peregrinos con distintas motivaciones se las arreglaron para llegar hasta el santuario de Lo Vázquez a la fiesta de la Inmaculada Concepción por distintos medios. Autos, motos, a pie y en bicicleta. Voy todos los años porque tuve un accidente y salí bien del accidente y me aprovecho de bajar a Valparaíso todos los años. Por hacer deporte, espiritualmente y para seguir un estilo de vida como un poquito más armónico. Qué rica la carretera, porque es un camino liso más allá de los autos, pero como cortan el tráfico, yo creo que bien. Desde la madrugada comenzó el despliegue con la ruta 68 completamente cortada. Carabineros realizó un monitoreo de las vías alternativas como la 5 Norte y la ruta 78, y pese a algunos tacos, aseguraron que la jornada se desarrolló con normalidad. El balance ha sido relativamente positivo en cuanto a lo primero hablarles lo que es la ruta 68 y en Lo Vázquez. Hubo un flujo constante a contar ayer de las 20 horas aproximadamente de muchos ciclistas, alrededor de 8.000 ciclistas aproximadamente estimamos que podrían haber pasado por este sector. El taco más largo se produjo en el sector de Camino Viejo en Lo Vázquez, donde por kilómetros los miles de fieles tuvieron que armarse de paciencia para llegar hasta el santuario. Un poco largo el viaje debido a que estaba cerrada la vía. Muchos ciclistas en el camino viejo y hay que manejar con precaución. Totalmente, mira el taco que está para allá. Tanto entrada y salida. Quienes sacaron cuentas alegres fueron los comerciantes. Agradecieron la aglomeración y las altas temperaturas para vender sus productos. La idea es, bueno, al menos en mi estrategia de venta, es seguir el taco. O sea, si hay un taco más arriba, seguirlo, voy para allá. Dando las cuentas alegres. Viendo, si acaso, la gente ya tiene sed. A las 17 horas comenzó a operar el plan 3x1 en Angostura con el fin de evitar los tacos del retorno. Este martes faltaban por regresar a Santiago cerca de 70.000 vehículos, dando término así a una jornada más de celebración de la fiesta eclesiástica de la Inmaculada Concepción en el santuario de Lo Vázquez. Catherine Flores, CNN Chile. Bueno, luego de los graves incidentes registrados antes del partido de Colo-Colo frente a Santiago Wanderers el pasado domingo, el gobierno determinó el retorno de Carabineros al interior de los estadios. Queremos analizar en mayor profundidad este tema. Para eso nos acompaña en CNN Chile el general director en retiro de la institución, Alberto Cienfuegos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Carolina. Buenas noches por la invitación. ¿Qué le parece la medida que adopta el Ejecutivo el día lunes cuando decide que vuelvan a ingresar los Carabineros al estadio? ¿Debieron salir? Me parece que salieron de manera muy precipitada. Creo que está bien que el deporte y la organización que es privada, es de privados, no sea con cargo al Estado la seguridad. Los países desarrollados así lo es desde hace muchos años. Pero también es cierto que Chile tenemos una cultura bastante diferente a Estados Unidos, Europa. En consecuencia, creo que está bien que hayan guardias privados, pero fue muy abrupta la salida de Carabineros, porque esto tiene que ser una transición, tiene que ser en forma, digamos, progresiva, el retiro. De tal manera que en este momento creo que lo que ha hecho el gobierno es una medida mínima de seguridad y de reponer la situación a un estado de mayor normalidad. Una de las críticas que han surgido del partido del día domingo es que tardan varios minutos en ingresar
los efectivos de Carabineros y que incluso 250 de ellos estaban en las inmediaciones del estadio en Playa Ancha y que hubo bastantes minutos de tardanza para que ellos pudieran entrar, para poder en este caso poner fin a la violencia que ocurría ahí. ¿Cómo atiende usted esa crítica? Sí, hace poco tiempo, unos 2 meses, a raíz de los incidentes que hubo en Talca, un partido de la Universidad de Chile con Ranger, donde se vio una violencia bastante fuerte en contra de Carabineros. Había muy pocos carabineros y yo envié una carta a un diario diciendo que me parecía que, si bien es cierto que era una cuestión de privados, que la seguridad también debería ser privada, Carabineros debería mantenerse a distancia razonable para poder reaccionar de manera oportuna. Por lo tanto, es la distancia lo que impide que reaccionaran a tiempo. Lo que pasa, ahí hubo alguien que me criticó diciéndome que no, que Carabineros estaba ya desentendido de ese tipo de intervención en desórdenes, pero yo sostenía que está bien que no esté encima de los hinchas, pero creo que debe estar siempre en apresto, en un lugar lo más próximo posible, de manera de reaccionar lo más rápidamente posible para proteger la integridad física de las personas, de los espectadores, que son la mayoría pacíficos. Por lo tanto, ¿fue un error entonces sacar a los carabineros de los estadios? Creo que ahí hubo confusiones, probablemente hubo afanes de modernizar, ¿no es cierto?, el sistema y dejar que los privados intervengan y sacar al Estado el peso, ¿no es cierto?, de la presencia de Carabineros, que obviamente la gente dice que Carabineros debe estar para combatir la delincuencia, prevenir el delito y no estar cuidando espectáculos privados que son además lucrativos. Pero eso es relativo, porque claro, países como Estados Unidos, donde yo viví 2 años como agregado, hace 20, así funcionaba, los privados dentro y la policía afuera, pero no se puede hacer de la noche a la mañana lo que otros países han hecho ya hace mucho tiempo. El plan Estadio Seguro es un plan que se lleva implementando hace 4 años y que finalmente, lo hemos visto, no ha erradicado la violencia de los estadios. ¿Cuál es su crítica o su opinión respecto? Debo ser bien franco. Soy riesgo de que sea criticado, pero bueno, yo a esta altura no tengo mucho temor en recibir críticas, porque yo también siempre he sido una persona muy crítica y por lo tanto estoy acostumbrado también a que se me critique. Entonces es como cuando dicen la política sin llorar. Creo que el famoso plan de Estadio Seguro creo que es una cuestión más bien nominativa, una palabra una cosa muy rimbombante, y en general la legislación referida a la violencia en los estadios es una pieza retórica hermosa, es una legislación realmente de lujo, pero no es aplicable porque está hecha como para seres dóciles, como para personas con una cultura cívica muy acentrada en su conducta, de tal manera que todos estos planes, todas estas legislaciones y modificaciones y adecuaciones a la ley que viene desde el año 94, la ley ya tiene 21 años y se ha ido modificando paulatinamente. Entonces hoy día la revisamos, la ley es perfecta desde el punto de vista teórico, pero en la práctica muchas instancias, por ejemplo, tiene que ver con la seguridad de los estadios el intendente, tiene que ver el subsecretario del Interior porque también es materia de seguridad pública, el subsecretario de Prevención del Delito, el ministro, por supuesto, de Interior y Seguridad Pública, está el jefe del plan, están los mandos de Carabineros. Entonces hay muchos actores que hablan, que cruzan declaraciones. Entonces yo creo que ahí se ha producido un poquito un desorden. Creo que este asunto, a mi juicio, es mi opinión, es mi opinión nomás. Yo creo que esto debe partir de cero. Creo que sentarse a la mesa, al escritorio, grupo de personas que interpreten diferentes sentires, diferentes opiniones, diferentes experiencias, y empezar de cero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar esta legislación?
qué medidas prácticas tenemos que tomar, como por ejemplo, más tecnología, mejores circuitos cerrados de televisión para la grabación nítida de las imágenes de los que cometen, las personas que cometen desórdenes y delitos. Por ejemplo, invertir más en infraestructura en los estadios. Hay países en los cuales hay un foso que separa las gradas, las graderías o las tribunas de la cancha, de tal manera que eso evita que el público ingrese a la cancha misma. Como lo hizo el pasado domingo. Quiero avanzar muy breve para poder hablar también de delincuencia, pero quisiera preguntarle, ¿por qué tarda, cree usted? Yo sé que usted está alejado de la institución, pero ¿por qué tarda, cree usted, en ingresar y en actuar Carabineros el día domingo, cuando incluso la transmisión en televisión era evidente los hechos que estaban ocurriendo? Yo creo que porque hay toda una carga, todo un prejuicio que se sentó. No, Carabineros no debe actuar, no debe intervenir porque esto es una situación de privado. Entonces, existe... Pero aún a riesgo pero por eso le digo, que ocurría con las personas ahí. Claro, pero es que es una cuestión que tiene que ver más con una sensación, ¿no es cierto? Con un prejuicio, decir, bueno, nosotros nos están cuestionando, nos están poniendo ciertos límites, que no podemos aparecer, ¿no es cierto?, en los estadios, porque Carabineros no está para eso, Carabineros tiene que estar para la seguridad pública general, ¿no es cierto?, de la población. Entonces hay todo ese prejuicio, ese todo condicionamiento que es teórico, que todavía no sufrió estas experiencias traumáticas, hace, ¿no es cierto?, que Carabineros también esté un poco cauteloso de no aparecer porque no digan, si Carabineros no tiene que estar. Entonces, ojalá lo más escondido posible. Es lo que sucede en las famosas manifestaciones. En las manifestaciones de cualquier tipo, ¿no es cierto?, estudiantiles, gremiales. Yo recuerdo una oportunidad, Gladys Marín, a quien yo respetaba mucho, dijo: la sola presencia de Carabineros es motivo de una provocación para quienes se manifiestan o marchan en la calle por X demanda. Y yo públicamente le dije, no, es una obligación de Carabineros de estar en los lugares donde hay desplazamiento, lugares públicos, donde hay desplazamiento de personas, donde hay personas que quieren manifestarse pacíficamente en demanda, de sus demandas X. Y no puede ser provocación. Entonces yo le dije, Carabineros nunca se va a esconder. Carabineros tiene la obligación de estar ahí presente al lado de los manifestantes para protegerlos, proteger a los manifestantes de el ingreso, el enquistamiento, ¿no es cierto?, la infiltración de personas ajenas al movimiento para desvirtuarlo. Quisiera llevarlo a otro tema, nos quedan muy pocos minutos ya, pero de alguna manera quisiera conocer su opinión y su diagnóstico en general respecto al tema de la delincuencia. Los últimos reportes y encuestas dan a conocer cifras que hablan de la percepción por sobre los índices reales de victimización. ¿Cómo lo evalúa usted? Hay varios factores, es largo, pero tratemos de por lo menos tomar algunas hebras. Yo creo que la gente dice mucho que se ha perdido el respeto hacia Carabineros. Ahora, eso suena a veces como presuntuoso, así que como que la gente tiene que respetar a Carabineros, como que la gente tiene que rendirse ante Carabineros. No es eso. Yo creo que se ha perdido el respeto por la ley, se ha perdido el respeto por la convivencia pacífica, porque se ha producido, ¿no es cierto?, en la sociedad se va produciendo una laxitud, una cosa de dejar hacer, una exacerbación del respeto de los derechos humanos, de mucho alarde, mucha énfasis en los derechos, pero no los deberes. Entonces, en un Estado de Derecho democrático, la policía tiene que actuar dentro de sus facultades, pero tiene que hacerlo con firmeza, sin temor a que van a ser criticados, o que van a ser sancionados, como algunos dicen, que si el Carabinero actúa va a ser sancionado. No es verdad. El Carabinero puede disparar en algunas ocasiones, si está dentro de las facultades y dentro de las condiciones y circunstancias que establece la norma que faculta a Carabineros para actuar, para usar el uso de las armas de fuego. ¿Cómo puede ser lo que ocurrió en el Mall Alto Las Condes? Claro, bueno, es un procedimiento que habría que discutir, si fue bien hecho, eso lo tendrá que hacer la justicia.
pero yo no tengo un juicio negativo respecto a eso, pero aparentemente no hubo males mayores. Entonces, hay cierto mito, en el sentido que Carabineros, como hay gente que dice, que no puede actuar, porque si actúa, lo van a dar de baja o lo van a sancionar. Otros que dicen Carabineros usa la violencia, Carabineros usa la prepotencia, Carabineros es lo peor. Ni lo uno ni lo otro, son mitos. Carabineros tiene todas las facultades para actuar dentro del marco de, ¿no es cierto?, de las atribuciones que le establece la ley, si se ajusta a esas atribuciones y no tiene por qué temer. Me explico. Si un carabinero o dos carabineros a las 5 o 4 de la mañana en un sector X son atacados con armas de fuego, su vida está en peligro o la vida de terceros que ellos deben proteger, van a llamar al gobierno, van a llamar a los mandos de Carabineros para preguntar si pueden actuar. Ellos van a actuar de acuerdo a las atribuciones que tienen y de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto? Proporcionalidad en el medio usado, racionalidad, ¿no es cierto? Y, en fin, las condiciones que pone la ley. Pero hay cierto, diría yo, apresuramiento en juzgar la acción de la policía en circunstancias que, incluso al interior de Carabineros, algunos que tienen temor. Si no hay que tener temor. Si yo estoy actuando dentro de mis facultades, de las facultades que me otorga la ley, la legislación, yo no tengo por qué temer, ni pedirle permiso ni al gobierno, ni al alto mando. Son normas permanentes que no dependen de un gobierno. Ahora, la delincuencia, hoy día, obviamente que está, el delincuente está más violento. Eso incrementa la sensación de seguridad. Ahora, ¿cómo bajamos eso? Con medidas más bien efectivas, medidas prácticas. Yo creo que tanto en el caso del estadio, de los estadios, como en el caso del combate a la delincuencia, no hay que ser genio, no hay que ser brillante para tener soluciones que bajen estos riesgos y estas amenazas en contra de las personas. No es una cuestión tan alambicada. Yo creo que tenemos que ser más prácticos. Usar los instrumentos que otorga el Estado de Derecho, actuar con firmeza, tener la preparación suficiente para, ¿no es cierto?, las destrezas policiales, un profesionalismo siempre creciente y ganarse la legitimidad social, porque la policía, cuando está legitimada socialmente, tiene menores dificultades para actuar y para hacer cumplir la ley. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en CNN Prime. Muchas gracias.